pejendu, tata, ubetu, tape, haiko, yande gran tupa, omoteje yande vida. Hemos elegido para comunicarnos los 4 elementos esenciales: tierra, agua, fuego y aire. Con ello, el Gran Padre teje la red de la vida. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos retornando. Esta es nuestra segunda media hora de nuestro programa número 37 y le damos la bienvenida a todos. Cae la lluvia del cielo con una bendición. Antes de continuar con más testimonios y entrevistas, queremos decirles para que ustedes puedan escuchar nuestros programas por internet, pueden hacerlo en nuestras páginas de Facebook, Red de Voces, así se llama. Allí encontrarán todas las producciones con los testimonios y los audiovisuales referidos a la situación de los pueblos indígenas. Y también en YouTube nos encuentran como Voces Originarias, anteponiendo el número del programa a escuchar. Por ejemplo, el programa de hoy es el número 37, entonces lo buscamos como 037 Voces Originarias. Están divididas en 2 partes, entonces si queremos escuchar la primera parte vamos a poner primera parte o segunda parte, ya que en el Face como en el YouTube los programas están divididos en 2 partes de 25 minutos cada uno. Aprovechamos a todas las radios que están difundiendo voces originarias, que llegue nuestro saludo para todos los rincones, que nos dan la posibilidad de llegar así a diferentes regiones, al mundo a través de Internet. Recordamos también que es la red de voces produce estos programas, estos micros radiales y también audiovisuales sin fines de lucro, porque nuestro objetivo, nuestro espíritu es el de mostrar, el de visibilizar la situación que atraviesan los pueblos indígenas, sus luchas, la historia, también sus logros, las riquezas milenarias que hay en cada una de las comunidades y de los pueblos indígenas. Los pueden bajar del YouTube o del Face para que ustedes los puedan difundir en sus radios, de alguna manera también ustedes haciendo el aporte para que estas voces y estos testimonios lleguen a los diferentes rincones donde habitan. En síntesis, las producciones, los programas de la red de voces son de difusión libre y gratuita. Esta música, la música de la banda de Sicuris, bueno, nos traslada imaginariamente a esos lugares de la quebrada, ¿no? Y justamente para hablar de la Mamita de los Cerros, la devoción de la Virgen de Copacabana de Punta Corral en la provincia de Jujuy, que tiene más de siglo y medio de historia. Desde aquellos días, las honras a Nuestra Madre María en la advocación de la Virgen de Copacabana de Punta Corral se efectúan cada año en coincidencia con el inicio de la máxima festividad cristiana, la Semana Santa, más precisamente para el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo. Esta semana, estos tiempos se viven con especial devoción en todos los pueblos. En la quebrada de Humahuaca se destaca en las localidades de Tumbaya y de Tilcara, y los peregrinos ascienden a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar
hasta el santuario de Labra de Punta Corral para venerar a la Mamita del Cerro, a la Virgen de Copacabana. Esta devoción, como les decía, a la Virgen tiene más de siglo y medio de historia. Miles de peregrinos concurren para recibir a la Virgen, para ir y dejar su fe, sus pedidos. Lo hacen tanto por Tilcara como por Tumbaya. Cargando en sus hombros, regresan con la sagrada imagen, en grata compañía de estas decenas de bandas de sicuris. En realidad es una larga procesión hasta el pueblo, trayendo consigo a la imagen, que viene acompañada por estas bandas de sicuris. Vamos a hacer un poquito, ¿no? Una breve historia, la que cuenta que en el año 1835 don Pablo Méndez tuvo la aparición de una señora vestida de blanco, de cabellera reluciente, que le recomendaba que al otro día volviera a buscarla. Al otro día él volvió y sobre las piedritas halló otra piedrita extraña, blanca y pequeña, que le recordaba las formas de algunas imágenes que había visto en las estampas, sobre todo de la Virgen de Copacabana, tan conocida y venerada en el altiplano. Estaban patentes la cabeza con su corona, su manto y algo modelada la figura del niño. También cuenta la historia que a poco andar la piedra desapareció de la iglesia donde él la llevó, y fue don Pablo Méndez requerido en averiguación del hecho del que nada sabía, y decide volver al lugar de la maravillosa aparición, en donde fue encontrada nuevamente la piedra. Entonces, todos creemos que la Virgen mostraba sin dudas su deseo de permanecer en los ásperos pedregales de Punta Corral. De esta manera, para acogerla dignamente, Pablo Méndez hizo la promesa de esclavitud al culto, y con su cuñado Torres y otros fieles levantaron un pequeño oratorio donde se la venera por años a nuestra Mamita del Cerro. Bueno, estamos viviendo en la provincia de Jujuy, sobre todo en la zona de La Quebrada, momentos especiales de estas celebraciones a la Semana Santa, donde muchos peregrinos, hombres y mujeres, suben al cerro de Labra de Punta Corral para visitar a la Mamita del Cerro. Y vamos a hablar con Walter Ábalos, músico de Molulo, pero vive en Tilcara. Walter es docente también, para hablar del sincretismo, este sincretismo que se da en lo cultural y lo religioso. Walter, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto comunicarme contigo. Walter, sos un músico reconocido en La Quebrada, en la provincia, y también en algún momento de tu vida participás en bandas de sicuris, ¿no? Sí, así es, y sí, más en esta época, ¿no? Después del carnaval, y ya empiezan, ¿no?, las bandas a ensayar, a hacer novenas de a la Virgen de Copacabana, ¿no?, de Labra de Punta Corral. Entonces, acá en Tilcara ya se empieza a vivir la Pascua, ya se siente el olor a Pascua, ¿no? Y ahora que ya estamos en la semana, ese olorcito cada vez es más fuerte, ¿no? Esta mezcla, este sincretismo de los sicuris, lo religioso y la cosmovisión, ¿cómo entenderla, cómo comprenderla, Walter? Sí, Coméntanos. Sí, todas estas festividades, de última podemos decir que es producto también de migración y mestizaje genéricos, ¿no? Y sobre todo hablar de esto, de los sicuris, de la peregrinación a Punta Corral. Vamos a hablar de estas festividades que realmente es bastante complejo el tema, ¿no? Bastante amplio, y de hecho tal vez por eso también se ha planteado acá en Maimará de realizar el congreso, digamos, para desarrollar ciertas temáticas por aparte, ¿no?
Y hablar de esta festividad es cierto, es hablar también de un sincretismo, ¿no? Religioso, cultural, ¿no? Y que se ve claramente en estas festividades, ¿no? Entonces uno puede observar elementos que se mezclan, llámese de la religión católica, y también elementos del panteón andino, podríamos decir, ¿no? Costumbres, creencias propias de los pueblos que tienen herencia andina, ¿no? Bueno, entonces, hablar del hocico es hablar de esta música, que es una música, podríamos decir, ritual, ¿no? Que se hace para venerar a los santos patronos, básicamente, ¿no? El sicure. El sicure aparece en esta época, en la Pascua, es de mayor convocatoria, ¿no? De hecho, se vive con tanta intensidad de los sicureros acá en la quebrada, ya que reúne una cantidad increíble de músicos, ¿no? Y de bandas de sicuris. Yo tengo algunos datos, por ejemplo, en la peregrinación que se hace de Tilcara a la hora de Punta Corral, suben aproximadamente 76 bandas, ¿no? En la peregrinación de Portumbaya, que suben a Punta Corral, son un poco menos, por ahí 66, pero por ahí más o menos es el número que ronda, ¿no? En cuanto a las bandas de sicure. Por otro lado, cabe aclarar que cuando hablamos de sicure, estamos hablando de músicas más tradicionales, si se quiere el término, de música religiosa, de música cultural. Desde la antropología se va a decir música étnica, ¿no? Que es muy diferente al folclore, ¿no? Claro. Para hacer esta diferencia así de manera sintética, cuando hablamos de música folclórica, un folclorista hace música para que la gente lo observe, lo alabe, lo aplauda, y por lo general se toca en un escenario, ¿no? Claro. Entonces hace música y el público debe aplaudir, debe decir qué bueno, qué lindo, me gustó. Pero cuando se habla de músicas culturales, de músicas rituales, el músico no le importa los aplausos ni que la gente lo escuche, ¿no? En realidad, en su pensamiento, lo que está haciendo música es para los santos, para la Virgen, ¿no? Como dicen acá los sicureros, vamos a tocar para la mamita Virgen, ¿no? Y si tengo que hacer en otro ritual, va a decir voy a tocar para la Pachamama, voy a tocar para el carnaval, por ejemplo, ¿no? Entonces su cabeza es otra, ¿no? Y no importa a veces que nadie lo escuche o que le diga que es músico. Pasa igual en carnaval cuando uno canta una copla, canta tal vez porque está contento, porque quiere cantar y sin que nadie tenga que decirle nada, ¿no? Y tampoco se siente músico. Claro, sin tener un público. Ahí está, claro, sin tener público puedo cantar. Ahí está esa diferencia entre estas músicas más culturales, rituales, que la música folclórica, ¿no? Entonces hablar de estas músicas rituales, músicas culturales, claro que aparece ahí también un sincretismo, ¿no? En cuanto a la religión, ¿no? De pronto uno cuando ve en estas peregrinaciones aparecen elementos propios de la religión cristiana, ¿no? Sí. De hecho también participa la iglesia está como organizadora también, ¿no? Pero también esta forma de peregrinar, de ir al cerro, de tocar los sicus, de tener un montón de elementos, digamos, que podríamos decir que son netamente andinos, ¿no? De costumbres tal vez muy antiguas que se van mezclando, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se toca los sicus, a veces se toca en todo el invierno para venerar a los santos patronos, ¿no? Llámese San Marcos, que va a ser ahora en abril, el 25 de abril, San Isidro en mayo, al 15, al 20 de junio, San Juan, y así, ¿no? El 25 de julio, San Santiago, y vamos a ver claramente que ahí aparecen las bandas de sicure, ¿no? Pero fíjate vos que, por ejemplo, estas imágenes o santos del panteón cristiano son resignificados porque son patrono de las haciendas, ¿no? Entonces se venera, digamos, para que este santo de alguna forma multiplique el ganado y también cuide el ganado, y ahí que se ofrece, ¿no? Ofrendas tales como las cuarteadas, y de hecho también se hace música para venerar a estos santos patronos, y ahí está claramente cómo aparece este sincretismo, ¿no? Cómo se resignifica incluso estas imágenes o los santos patronos. Walter, marcando esta diferencia que recién comentabas, también podemos marcar otra, ¿no? El sicurero toca, ejecuta, caminando, peregrinando,
muy diferente al que hace la música comercial, ¿no? El que Claro. camina huellas, senderos, precipicios, como en el caso de ir a la Labra de Punta Corral. Bueno, bandas formadas por diferentes hombres, mujeres de diferentes edades, ¿no? Así es, y entonces cuando se toca, y en realidad no se tiene del tiempo. Ujú. Una pieza en el folclore está todo armado, tiene una estructura, una forma, ¿no? Sí. Y tiene una introducción y tiene un final. Por lo general no pasan de 3 minutos, 4 minutos. En las bandas de sicuris eso no existe, ¿no? Entonces uno puede tocar un solo tema, puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. No hay, ¿no?, un tiempo determinado. La música da vuelta y da vuelta, ¿no? Mientras uno puede ser para acompañar en la marcha, ¿no? En la Claro. marcha hacia el cerro, uno se va tocando mientras va caminando y va perdiendo la noción del tiempo a veces, ¿no? Y Ujú. puede tocar bastante tiempo, en serio, más de media hora seguro por tema, ¿no? Según la ocasión, según el momento, a veces eso se estira más, ¿no? Entonces uno va pensando en eso y no está pensando, digamos, en la estructura, en la forma de la música, ¿no? Ujú. En estas bandas donde se tocan instrumentos autóctonos, ¿cómo están formadas? ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes ejecutan? En las bandas de sicures, cuando hablamos de bandas de sicures acá en la Quebrada, es bastante interesante, por eso digo que es muy complejo, porque vamos a ver que tiene una formación muy diferente a otros lugares, ¿no? Ajá. Yo creo que en todo el área andina se toca el sicu, ¿no? Sí. Pero lo que cambia es la forma, digamos, ¿no? En la manera o en la forma como se toca acá en la Quebrada es único en el mundo y en toda Latinoamérica. Podríamos aparecer en Bolivia tocando el sicu, pero es otra la forma de tocar. Acá en la Quebrada se estila, por ejemplo, tiene una reminiscencia militar, si se quiere, ¿no? Ujú. Se toca ordenado, a la forma al igual que las bandas militares, ¿no? Ujú. De hecho, tienen un repertorio bastante interesante, por ejemplo, las marchas, ¿no? Ujú. Los integrantes aparecen, por ejemplo, el capitán, el artillero, estas palabras, ¿no? También los nombres, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, territorios argentinos, reservistas argentinos, estos tipos de nombres de alguna forma nos remite a esa actitud tal vez militar, ¿no? Esta forma militar que aparece en la década del 30, ¿no? Ujú. Entonces es muy diferente y sus repertorios también son muy diferentes, ¿no? Y eso hace que sea único acá en el mundo y que hace de alguna forma a la identidad del quebradeño, ¿no? Bien, entonces ahora, Walter, hablemos de este primer Congreso Regional de Sicuris que se va a llevar a cabo en Maimará, en la Quebrada de Humahuaca, ahora, en estos días. Contanos. Sí, la verdad que este congreso creo que está organizando la Comisión Municipal de Maimará, ¿no? A mí me parece una actividad bastante interesante y que esto se debería realizar siempre, ¿no? No solamente con los sicuris, también con otros instrumentos. Podemos hablar de la corneta, del quencho, erque, de la copla, de la caja, cuántos congresos podríamos hablar, porque yo me parece que esto es muy importante porque de alguna forma apunta al fortalecimiento de la identidad musical de los pueblos, ¿no? A levantar el autoestima, a tener ese sentimiento de pertenencia, ¿no? A mí me parece bárbaro que se realicen este tipo de congresos, porque vienen disertadores de Bolivia, incluso de Buenos Aires, y también de la gente local que ha investigado, se dedica a la investigación. A mí me parece que va a tener un nivel bastante interesante, ¿no? Bien. Así que bueno, así es, este congreso ya va a empezar mañana, ¿no? Mañana viernes va a estar dándose el congreso, ¿no? 16 y 17 de marzo estás convocado como uno de los moderadores. Hay Como mesas moderador, temáticas. Sí, entre los conferencistas es interesante mencionar, por ejemplo, a Fernando Barragán, a Javier Bellinger, a René Machaca y Martín César. Como moderadores sí está Lucila Bugallo, Gabriela Carracit, Malcu Machaca, Jade Sanchi Paxi, Mario Vilca, Walter Ábal, así que me parece que un lindo grupo y va a estar bastante interesante, ¿no? Las temáticas y las ponencias y seguramente todas las conclusiones que se saque de este congreso, ¿no? Bien.
Bueno, Walter, la verdad que interesante este encuentro de Sicuris, encuentro o Congreso Regional de Sicuris, que se va a realizar en Maimará, sobre todo en estas épocas, en estos tiempos, cuando ya los hombres y mujeres y niños, muchos caminan a esta peregrinación a ver a la Virgen, y se da esto que vos nos comentabas, esta fusión de lo religioso, de lo cultural y la cosmovisión andina. Así es. De hecho, también estos temas se va a tratar de manera más acabada y de mayor amplitud, digamos, en el Congreso. Casualmente se va a hablar sobre repertorios, por ejemplo. Sé que hay una temática sobre los repertorios, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el repertorio de la banda del Sicu? ¿Cómo se han creado y cómo se resignifica o se van ampliando esos repertorios? Otra temática tiene que ver con la organización, ¿no? De cómo se organizan las bandas de sicuri, ¿no? Uh-huh. Cómo es esa dinámica, ese trabajo que hacen los sicureros, ¿no? En cuanto a la organización. Otra temática tiene que ver con la identidad cultural y sociomusical de los sicureros. Y otra temática casualmente tiene que ver con esta idea del sincretismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cosmovisión y religiosidad de los sicureros, ¿no? Así que están dados los temas y me parece que todos estos temas se van a profundizar en el Congreso y va a estar bastante interesante, ¿no? Lo cierto es que estas bandas de sicuri cada vez crecen más y las vemos interpretar estos sonidos en diferentes celebraciones religiosas, vos bien lo remarcabas. También podemos destacar la adoración de los cachis, recién mencionabas vos de los cuartos, y que cada vez crece más, ¿no? Sí, la verdad que esto es maravilloso acá en la Quebrada y lo que más recalco es que la juventud toca el sicu, los niños tocan el sicu, las mujeres tocan los sicus. Entonces, creo que tenemos para rato sicu, ya tenemos asegurado para 100, 200 años, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los niños ya están aprendiendo y lo ven como algo natural, como parte de su cultura, como parte de su identidad, ¿no? Uh-huh. No así con otros instrumentos, tales como por ejemplo la copla, no pasa eso, ¿no? Cada vez somos menos los que tenemos 40 arriba, nos encontramos cantando y no así toda la juventud. Creo que hay mucho trabajo para hacer, para también fortalecer otros tipos de instrumentos, otro tipo de música tradicional, ¿no? Una linda manera de participar para ir formándose y aprendiendo nuestras costumbres. Walter, te queremos agradecer por esta nota. Hay tanto más para hablar, para aprender. Cada vez que lo hacemos contigo, hablamos y aprendemos tanto de la identidad y de nuestra cosmovisión. Temas que vamos a ir charlando en otro de nuestros programas. Walter, muchas gracias. Bueno, Carmen, un gusto y un saludo especial para todos ustedes. Bueno, un abrazo, querido Walter. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, casi nos estamos despidiendo y recordar a cada uno de nuestros oyentes que en cada año, así en cada una de nuestras localidades de la Quebrada y de la Puna Jujeña, estas expresiones de fe se manifiestan, se viven y se sienten con profunda fe y religiosidad, marcadas de un sincretismo cultural, allá en las alturas de Punta Corral. Desde la red de voces les deseamos a ustedes, a sus comunidades, una Pascua muy feliz, con la alegría de experimentar nuevamente que Jesús venció a la muerte. Recordemos siempre que Cristo vive. Nos despedimos. En la producción, musicalización, está Raúl Calizaya y quien les habla, Carmen Centeno. Les dejamos un abrazo enorme y un hasta pronto, si así Dios lo permite y nuestra Pachita nos protege y nos fortalece. Hasta pronto. Cae la lluvia del cielo como una bendición.